lugares que por ahí se disponen para que haya un cuidado para que se pueda evitar el frío, ¿no? Están un poquito más protegidos. Bueno, por ahí hay una situación que se viene denunciando en estas últimas horas y que la ha puesto sobre el tapete la pastoral de calle de la Arquidiócesis de Mendoza, de la iglesia local, respecto de la cantidad de personas que viven en la calle y que en estos últimos días se ha cobrado la vida de dos personas, ¿no? Una en el sur de la provincia de Mendoza, perdón, en el departamento de San Martín y otra aquí en el Gran Mendoza. Lo tenemos en línea al titular de la iglesia local, al arzobispo Marcelo Colombo. Le agradecemos el contacto. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, mucho gusto escucharlo. Igualmente decimos, una realidad que ustedes venían como anticipando para hacer algo allá por el mes de febrero cuando no hacía nada de frío, ¿no? Porque la realidad de la gente en situación de calle es una situación de enero a diciembre. Sí, nosotros hace muchos años, incluso yo no estaba en Mendoza, fueron surgiendo más de 10, 12 años distintos grupos que atienden a esta realidad. Son 15 grupos de la iglesia mendocina que acompañan las distintas realidades. Ahora tenemos además otras sedes que están acompañando la pastoral de la calle, como en San Vicente Ferrer, en Carrodilla y en San Martín. La verdad es que como el año pasado habíamos tenido una buena experiencia, una sinergia muy positiva de distintos actores, y para poder hacerlo con una cierta antelación se anticipó el padre de Benedictis con el grupo nuestro, buscando sensibilizar a las autoridades de municipios, organizaciones sociales, organismos del Estado provincial, para llegar al invierno con alguna forma estable, permanente de atención de esta realidad, no tanto por la comida de la que nosotros nos venimos haciendo cargo todas las noches ahí en el centro de la ciudad, en las instalaciones de la Merced, sino por el alojamiento. Como usted describía, la situación en Mendoza, los grados mandan, ¿no? Y justamente en el invierno se pone más aguda la situación de estos hermanos nuestros que con distinto origen en su problemática están en la calle, ¿no? Algunos tienen que ver con una ruptura de un vínculo social, otros con temas de salud mental, otros tienen quizás sobre todo la pobreza como una característica estructural de sus vidas. En todos los casos merecen de parte nuestra una mirada empática, por eso ya desde febrero, como usted bien dice, nos ocupamos de atender esta realidad. Se dieron pasos, se daba la posibilidad de pensar con esperanza la llegada de este tiempo, y después fue quedando un poco todo en la nada, a veces las agendas, a veces los recursos, a veces tantos vericuetos de las burocracias impiden que se den los pasos, ¿no? Claro, y por ahí la agenda que usted dice también se ve un poco desnaturalizada cuando vemos que hay gente que por efecto del frío muere, ¿no? Ahí, digamos, es un hecho irreversible, no hay posibilidad de Sí, volver sí. atrás. Sí, efectivamente, y además hay situaciones que se agravan porque el tipo de personas que está en la calle pierde muchas veces con la contención de una referencia humana, pierde la esperanza, ¿no? Se clausuran en sus angustias, y también eso es motivo a veces de decisiones muy trágicas. Claro, ustedes son bastante, bueno, usted en lo particular, ¿no? Muy medido, muy moderado en sus apreciaciones, pero cuando usted dice que las agendas por ahí se van corriendo para otras prioridades o por ahí cuestiones que tienen que ver con con los recursos o lo económico, pero cuando usted acude a las autoridades, ya sea municipales, provinciales, nacionales, ¿se encuentra con respuestas idénticas? ¿Es una cuestión de voluntad? Muchas veces tiene que ver con algo imposible. ¿Es complejo de verdad el tema que no se puede modificar? No, supongo que además los números que manejamos en Mendoza son relativamente chicos en comparación con otros cordones urbanos donde la tragedia se revela con unos números abismales. Nosotros teníamos un cierto número, inclusive el año pasado, 65, 70 personas en situación de poderlos contener en el albergue que se construyó, y hay un total que fue creciendo este año de personas por noche, que llegan incluso a las 300 personas, ¿no?
Ahora, por ejemplo, se nos ha incrementado en la zona de la terminal la parroquia San José, nos contaba hoy en una reunión de todos los sacerdotes que son mis consejeros en estos temas, se ha incrementado la cantidad de personas que por un té, por algo caliente en la mañana, se llegan hasta la parroquia, ¿no? Es decir, hay varias realidades que nuestra iglesia intenta responder. Hemos tenido una buena experiencia, pero todavía no se ha podido concretar del todo algo, es con Guaymallén. Hemos sentido mucha empatía, incluso con la persona responsable, una señora que en estas horas la hemos escuchado en los medios, realmente ha sido muy comprensiva de nuestros pedidos, pero bueno, después ahí está el tema de los recursos y lo concreto, ¿no? Claro. El mismo intendente había sido en su momento también muy receptivo del padre de Benedictis. Creo que hay funcionarios que se han mostrado con una sensibilidad, pero con limitaciones presupuestarias. Creo que por eso se piensa en una salida entre todos, en una sinergia de recursos, y no tanto en personas que al modo del llanero solitario resuelvan un problema, ¿no? Claramente. Bueno, usted marcaba también el comunicado, en verdad, de la Pastoral de la Calle, marcaba otra situación u otra actitud que me parece que debemos observar para que no se repita, ¿no? Que tiene que ver con que, si bien esa gente está en la calle, por el motivo que fuere, hay recolectores de los municipios, recolectores de residuos, que a veces toman lo que sirve para taparse o para calentarse un poco, lo toman como un residuo y lo tiran, ¿no? Se lo llevan. Sí, hoy nos contaba otro sacerdote, 15 frazadas nuevas que se le habían dado esta semana anterior, creo que fue, 15 frazadas nuevas que se habían dado y que fueron retiradas compulsivamente de esta gente, casi sin usar. Sí, a veces yo creo que hay debe haber personas que están movidas por algún tipo de ira o de enojo de ver esta situación, pero esa gente que está en la calle, más allá de que en algún caso pueda haber una decisión personal, son gentes empujadas por el sistema, la vida, las oportunidades, ¿no? Entonces, una mirada compasiva, no condenatoria es lo que pedimos, porque muchos que a lo mejor hasta exceden las indicaciones de sus autoridades, puede haber un dejarse llevar por sentimientos que no son humanos. Claro. El año pasado usted marcaba de ese albergue que fue una experiencia ahí en ese lugar que dispuso un empresario sobre la calle Primitivo de Larreta. ¿No se ha podido repetir la experiencia este año? No se ha podido repetir. Ya el año pasado había sido algo muy excepcional, fue realmente muy bueno, pero nosotros en su momento, ya el año pasado, la iglesia asistió con unos 12 millones de pesos de comida esos 2-3 meses que estuvo, ¿no? Y imagínense lo que significa como recurso sostener una obra de esta naturaleza, no nos resulta factible. Esto ha sido con donaciones de las personas, con nuestros grupos. Ahí aportó el Liceo Espejo colchones, me parece, o camas. El lugar tenía además una cierta custodia de la prevención del municipio. No hubo un solo episodio de violencia, no hubo un solo problema, y había como un régimen de autorregulación con un protocolo interno hecho por los mismos residentes. Entonces siempre se apuesta a la dimensión educativa para promover a la persona, ¿no? Nos resultaba los primeros días conmovedor ver cómo por el temor de ser robados al modo de la calle, ponían abajo de la almohada sus zapatos, ¿no? Porque claro, estaban con la lógica de la calle y el temor a perder lo poquito que tenían. Este es el ciudadano de las noches y de las calles de nuestras ciudades, de nuestra provincia, pero también del resto del país. Uno va a Buenos Aires y ahí sí, las cifras, la gente, las esquinas, las entradas de las casas son realmente espacios que llaman la atención por el incremento de estas personas. Algunos duermen directamente a la intemperie en la calle, ¿no? Claro. Abajo de un balcón. Ya que usted me lleva a eso, lo saco un ratito de la realidad provincial, de lo que tiene que ver con la zona urbana del Gran Mendoza, porque la Iglesia, a través de la conferencia que usted preside, la conferencia episcopal, ha publicado también un documento donde señala de manera muy crítica el avance del narcotráfico en los barrios más pobres del país, casi como digamos, la institucionalización de un Estado dentro del Estado, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
el estado del narcotráfico. Sí, nosotros percibimos, más que una percepción, tenemos noticia de cuánto se han restringido los apoyos, los programas, los recursos a muchos de los tratamientos preventivos o de lucha contra la adicción, ¿no? Y cuánto se ha generalizado en este recorte de presupuestos destinados a este flagelo, cuánto se ha dado que haya personas que necesitan recurrir, y ahí es donde se hace fuerte estos intereses y estos dineros non santos, ¿no? Ujú. Personas que a lo mejor para pagar, no digo la libreta del almacenero, pero un crédito, una tarjeta, un alimento, un trámite, una situación de detención, distintas contingencias que se vive sobre todo en el mundo de los más pobres, terminan recayendo en el apoyo de estos sectores que el Estado mira para otro lado, o se reduce al paradigma de la represión policial, cuando en realidad hay unos pasos antes, que es estar presente en la vida de la gente. Cuando hablamos de Estado presente, naturalmente Ujú. muchos pueden pensar en una determinada política de Estado, de Sí. otro signo político. Acá, en el caso nuestro, prescindimos de ese interés y decimos un Estado que esté donde está la gente, porque precisamente es el consenso de las personas con su deliberada vocación de vivir juntos la que ha producido el Estado como fenómeno jurídico. Y sin la gente, el Estado pareciera que es, bueno, en algún caso se habla de eliminar o de romper el Estado, cuando el Estado tiene una utilidad para el bien común, ¿no? Claramente, cuando no se ocupan esos lugares, obviamente se terminan ocupando con otro tipo de instituciones, en este Por, caso por vinculadas al eso delito. usamos la expresión "si se corre el Estado", para Claro. mostrar que acá hay un fenómeno, eh, podríamos decir hasta mecánico. El Estado mira para Ujú. otro lado, el Estado se desentiende en su política de déficit cero o de superávit fiscal, piensa, piensa todo lo que significa la ayuda como gasto en vez de como inversión social, y están los que miran y con interés buscan otra cosa, ¿no? Claro, sí, lo mismo digo, esta situación se viene repitiendo hace mucho tiempo en nuestro país, principalmente en los cordones industriales de las grandes ciudades, digo Gran Buenos Aires, usted que conoce bien esa zona, ¿no? Lo que tiene que ver con Gran Rosario, se viene dando hace mucho tiempo, no digo, no tiene que ver Sí, con este momento en particular, tal vez se ha exacto. recrudecido. Claro, en general Rosario impactó, quizás la mirada, muchas veces también las circunstancias de lo que significó la cuestión del mismo Estado provincial, lo, todo lo que confluyó en la cuestión de Rosario determinó que la mirada de la Argentina se dirigiera sobre esa parte de nuestra Ujú, geografía. ujú. Pero hay otras ciudades y hay otros cordones urbanos que en menor o mayor grado están viviendo lo mismo. Claro. Marcelo, ha sido muy amable como siempre, le mandamos un saludo. Un gusto, y la verdad que da gusto poder hablar en estos términos, porque uno sabe que del otro lado hay voluntad de entender lo que uno quiere decir con estos mensajes, que no son de catástrofe, sino Ujú. de animarnos a una mirada más amplia sobre la vida, las personas, la dignidad. Bueno, muchas gracias. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes, saludos a la audiencia. Gracias. Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza. Bueno, ahí estaban los temas que tienen que ver